Un tema esta tarde que es un tema muy práctico y es un tema muy sencillo de entender, pero a la vez es un tema muy importante de compartir. Quiero hablarte sobre el tema de yo amo mi iglesia. ¿Cuál es nuestro tema esta tarde? A ver, vuélvalo a decir, pero ahora dígalo con alegría. Yo amo mi iglesia. Ponga una sonrisa así de aquellas antes de decirlo y di, yo amo mi iglesia. Porque te aseguro que si tú le estás diciendo a alguien que le amas, te gustaría que esa persona pusiera una sonrisa o pusiera una expresión en su cuerpo que en realidad respaldara lo que te está diciendo. ¿Sí o no? Imagínate que llegues con tu esposa, ¿verdad? Y trates de decirle que la amas, pero le dices, yo te amo. Va a decir tu esposa, ¿perdón? ¿Sí? Yo amo a mi esposa. Yo amo a mi esposa. O sea, no, yo creo que si la vas a agarrar y le vas a decir, yo te amo, esposa, pues la vas a agarrar, ¿verdad? Si puedes, la miras a los ojos y pones así ojitos como de chivito a medio morir, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Y le dices, le pones una voz hasta dulce, ¿verdad? Y le decimos, yo te amo, ¿verdad? Aunque después me dice, algo quieres, ¿verdad? Así que otra vez vamos a ensayarlo de nuevo, porque yo vi que algunos todavía traen sueño, algunos como que de momento quizá no han entendido lo que están diciendo, pero ya después de que te he dicho esto, vamos a hacer un ensayo nuevamente. Pon una sonrisa en tu cara y si tú realmente amas a tu iglesia, dilo con gozo y dilo con alegría. ¿Estamos listos? 1, 2, 3. Yo amo mi iglesia. Amén. Ahora te voy a decir algo. Tengo días o semanas pensando en este mensaje debido a que es importante que usted y yo amemos nuestra iglesia. Claro que la iglesia en todo el mundo se refiere a muchos millones de personas, pero la Biblia habla de la iglesia como un cuerpo general o un cuerpo mundial, pero también la Biblia habla de la iglesia como una congregación local. Esto quiere decir entonces que usted y yo, entre toda la iglesia del mundo, nos tocó esta iglesia. Esta es nuestra iglesia local. Y así como debemos amar a toda la iglesia del mundo, tenemos que amar principalmente a nuestra iglesia local, ¿verdad? Cuando Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, en Hechos les dijo, comiencen en Jerusalén, ¿verdad? En Jerusalén comiencen, cuando les dijo en Hechos 1:8 que iban a ser testigos, ¿verdad? Estoy combinando dos versículos para los que dijeron, bueno, citó una cosa y se fue a Hechos. Estoy combinando dos versículos, ¿sí? Prediquen el evangelio, pero en Hechos dijo, comiencen en Jerusalén. En otras palabras, comiencen con lo local, comiencen con su ciudad. Así que en esta ciudad nos tocó esta iglesia. En esta ciudad de Tyler, a mí me tocó esta iglesia, Mundo de Fe Tyler, y yo no sé usted, pero yo he aprendido a amar esta iglesia. ¿Cuántos más han aprendido a amar su iglesia? Es importante amar nuestra iglesia, pero ¿sabe qué? Le voy a decir algo. Hay personas que a veces están de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, de iglesia en iglesia, que pierden su identidad y a veces ya no saben cuál es su iglesia. ¿Está oyendo esto?
no desarrollan un amor, no desarrollan un cariño por la iglesia. ¿Por qué? Porque no se plantan en una iglesia, no se plantan en una congregación. Y cuando no se plantan en una congregación, entonces se pierde la identidad con esa congregación, se pierde el amor a esa congregación. ¿Por qué? Porque ya no sé cuál es mi iglesia. Obviamente sé que soy cristiano y como cristiano soy parte de toda la iglesia del mundo, pero la pregunta es, ¿pero cuál es tu iglesia local? ¿Quién es tu pastor localmente hablando? Porque generalmente hablando, sabemos que el pastor de toda la iglesia, el Salmo 23:1 dice que es Jehová. ¿Correcto? Entonces, Él es el pastor de todos nosotros en todo el mundo. Pero ¿quién es tu pastor local? Hay personas que no se plantan, lo vuelvo a repetir, en una iglesia, que están de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Cuando algo no les gusta en una iglesia, pues se salen, se van a otra, llegan a otra iglesia, y cuando algo no les gusta en esa iglesia, bueno, pues agarran y se van para otra iglesia. O cuando están en una iglesia y no les gusta seguir las indicaciones o la manera de administrar de sus pastores, muchas veces las personas dicen, bueno, pues a mí no me gusta cómo se hacen las cosas aquí, así que yo me voy. Y a veces se anda de iglesia en iglesia, y entonces la gente pierde amor y la identidad por su iglesia. De hecho, ¿verdad? Hasta alguien ha hecho un chiste de esto, porque muchas veces la gente no sabe ni decir quién es su pastor. ¿Sí? Ahora, yo tengo la dicha de que cuando estuve en México, una congregación tuve, fui parte de una iglesia y tuve un pastor, no más. Tengo la dicha de venir aquí a Estados Unidos, tener una iglesia solamente y solamente un pastor que está sobre nosotros también. Así que si alguien me preguntara, Pastor Jorge, ¿cómo se llamó su iglesia en México? Yo le diría cómo se llamó mi iglesia en México. Si me dijeran cómo se llamó su pastor, yo le diría cómo se llamó mi pastor en México. Aún el nombre de su esposa también, aún el nombre de sus hijos, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué? Porque en el tiempo que yo estuve en México, yo amé a mi iglesia. Ahora no quiere decir que no la amamos ahora, ¿verdad? Pero ahora estamos en una iglesia local en otro país. Aquí en este país sé cómo se llama mi pastor, sé cómo se llama su esposa, sé cómo se llaman sus hijos también, y sé cómo se llama mi iglesia local, y por eso la amo. Hay personas que, repito, ¿verdad?, no saben ni siquiera cómo se llama su pastor. Y ya hice ese chiste anteriormente, ¿verdad?, de un cristiano que le dijo a su teléfono, ¿verdad?, oye Siri, háblale al pastor, porque a veces le puedes hablar al teléfono, ¿verdad?, y decirle llama a mi esposa, y el teléfono inteligente inmediatamente le empieza a llamar a la esposa. Entonces un cristiano, ¿verdad?, de esos que andan de iglesia en iglesia, le dijo a su teléfono iPhone, Siri, llámale al pastor. Y Siri, que es tan inteligente, le contestó y le dijo, bueno, ¿a cuál de ellos? Porque 5 pastores has tenido y el que tienes ahora no es tu pastor, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir quién es su iglesia y quién es su pastor? ¿Tú amas a tu iglesia, hermano? ¿Es importante amar a la iglesia? ¿Usted qué cree? Ahora, es importante enseñar esto porque hay gente, vuelvo a repetirle, aún cristianos que no desarrollan amor por la iglesia. Yo quiero decirle que tenemos que amar a la iglesia porque Cristo amó a la iglesia. Vamos a comenzar a ver los puntos que yo traigo aquí para usted. En Juan capítulo 13, versículo 1. Juan capítulo 13, versículo 1, la Biblia me dice
lo siguiente: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado, dice, a los suyos que estaban en el mundo, oiga, los amó hasta el fin. Obviamente, cuando tú te cambias de un estado a otro, de un país a otro, por algunas circunstancias de trabajo, por algunas circunstancias de profesión, se entiende que vas a cambiar de congregación local, porque no puedo yo estar viviendo en Nueva York y venir a una iglesia acá en Texas. Necesitaría tener un jet personal para poder estar viniendo cada 8 días, cada miércoles. ¿Sí me explicó? Así que si alguno de los que me están oyendo, ya sea en internet o aquí, se ha cambiado de iglesia más de 2 o 3 ocasiones, y ese es el caso de usted, no se preocupe, no me estoy refiriendo a usted. Me estoy refiriendo a aquellos que viven en la misma ciudad, y en la misma ciudad ya recorrieron casi todas las iglesias y ninguna de ellas es su iglesia. ¿Sí me estoy explicando? Ya conocieron a varios pastores, a todos los pastores, pero ninguno de ellos pueden decir es mi pastor. Jesús nos enseña aquí la escritura que Él había amado a los suyos, y dice que los había amado precisamente hasta el fin. Vemos en la escritura que Jesús inclusive se menciona que Él amaba a Lázaro, que amaba a Lázaro. La Biblia nos enseña también que había un discípulo, el cual se llamaba el discípulo amado. Entonces, realmente Jesús amaba a la gente con la que Él estaba. Yo quiero decirte que sus 12 discípulos venían a ser su iglesia para Él. Obviamente no se les llaman a ellos iglesia, porque el término iglesia no había sido todavía, ¿por qué no decirlo?, mencionado en las escrituras. El término iglesia vino a ser mencionado más adelante, pero era la iglesia de Jesús. ¿Por qué? Porque Él era el pastor para ellos y sus 12 discípulos eran sus miembros de su iglesia, eran precisamente la iglesia que Él amaba. Fíjate, una iglesia de 12 miembros. Pero con esos 12 miembros el Señor cambió la historia. Ahora te voy a decir algo. Él los amó. Y por eso, como ellos se sintieron amados, después ellos, cuando el Señor les enseñó o les mandó a amar a la iglesia, ellos pudieron amar a la iglesia y de esa manera pudieron entonces cambiar el mundo. Porque Cristo no solamente amó a la iglesia, sino que Cristo nos mandó amar a la iglesia. ¿Sí? Ahora, quiero que aclararte bien esto, por favor. Cristo nos mandó amar a la iglesia. Tuve que buscar un versículo que nos ayudara a respaldar lo que le estoy diciendo. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces hay personas que, como decimos en México, le buscan 3 pies al gato cuando tiene 4. No sé si me entiendan esa expresión. En otras palabras, están mirando lo que se predica o lo que se enseña con una lupa tan grande que si la Biblia no menciona literalmente una cosa, entonces las personas dicen eso no se debe hacer. Un ejemplo para que entienda lo que le estoy diciendo. Escuché a un hombre, a un pastor decir que no debemos nosotros celebrar Navidad porque nunca el Señor dijo que recordáramos su nacimiento. Y él se basaba y decía, el Señor dijo que recordáramos a través de la Santa Cena su muerte y también su venida, ¿por qué no decirlo? Y dijo, todas las veces que hagamos esto, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Y este pastor decía, el Señor
dijo en su palabra que recordáramos su muerte, pero nunca dijo recordemos la Navidad o recordemos su nacimiento. Y con este pensamiento o con este argumento de este pastor, él se explayaba y decía que todos los cristianos que en algún momento recordamos Navidad, estamos equivocados, porque Cristo nunca ordenó recordar su nacimiento. Ahora le pregunto yo, ¿será importante recordar la muerte de Jesucristo? ¿Cuántos dicen amén? Él lo dijo, ¿verdad? Ahora, ¿será importante recordar su nacimiento? Pero no lo dijo, dice el pastor, porque no lo encontramos así literalmente. Usted no va a encontrar un versículo que diga, así como se dice de la Santa Cena: todas las veces que hagan esto, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahí está literalmente que tenemos que recordar a través de la Santa Cena la muerte de Cristo. Pero literalmente, o sea, por escrito, no encontramos un versículo que literalmente, explícitamente nos diga que recordemos el nacimiento de Jesucristo, que viene a ser la Navidad. Entonces, si no hay un versículo que lo diga explícitamente, literalmente, la pregunta es: ¿por qué la iglesia cristiana recordamos el nacimiento de Jesús en Navidad? ¿Quién tendrá la razón? Este tipo de pastores que, como le acabo de decir, ¿verdad?, si no encuentran algo aquí escrito literalmente, no lo creen o no lo enseñan. O aquellos pastores que, aunque no vemos algo escrito literalmente aquí, pero lo vemos implícito en las escrituras y lo enseñamos por eso. ¿Quién tendrá la razón? Aquellos pastores que, aunque no vemos la palabra literalmente escrita Trinidad, pero vemos que la Trinidad está implícita en toda la escritura y por eso lo enseñamos. ¿Quién tendrá la razón? Yo te voy a decir algo, hermano. Hay ocasiones que no vamos a encontrar literalmente, explícitamente, una instrucción como la de amar a la iglesia, pero en la Biblia vamos a tener la enseñanza de que debemos amar a la iglesia como Cristo amó a la iglesia. No sé si me estoy explicando lo que le estoy diciendo. A lo mejor le di mucha vuelta para decirle, ¿verdad?, que aunque no está escrito literalmente, te vas a dar cuenta que conforme avancemos en la escritura, te vas a dar cuenta que Cristo realmente nos mandó amar a la iglesia. ¿Cómo? Vamos a la escritura. Juan capítulo 13. Sí, tenemos que ir a la escritura, porque yo también soy uno de esos amantes de respaldar con la escritura cada palabra o cada enseñanza que se da en la congregación. Así que estoy de acuerdo en eso. Hay que respaldar con la escritura lo que se está enseñando, porque si no lo respaldo con la escritura, puede entonces que sea una imaginación mía o una enseñanza solamente humana. Juan capítulo 13, versículo 34. Jesús hablando con su iglesia, Jesús hablando con sus 12 discípulos, con la gente que le seguía, les da un nuevo mandamiento y les dice: un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es el mandamiento? Que os améis los unos a los otros. Y vuelve a recordar que Él ha amado a ellos. Como yo os he amado, que también, se los vuelve a decir, os améis unos a otros. Vuelvo a repetir, estaba hablando con sus discípulos. Le está diciendo a Pedro: Pedro, quiero que tú ames a Juan. Juan, quiero que tú ames a Tomás. Tomás, quiero que tú ames a Judas, etcétera, etcétera. Está hablando entonces con sus discípulos.
Está hablando entonces con su iglesia y les está diciendo: ustedes tienen que amarse los unos con los otros. Aquí es una manera de Jesús o de nosotros pensar que Jesús está diciendo que tenemos que amar a la iglesia. ¿Por qué le digo esto? Porque la iglesia, hemos enseñado ya que no es este edificio. ¿Ya cuántos sabían eso? Todos sabemos que la iglesia no está compuesta por las catedrales. La iglesia somos usted y soy yo. Entonces, cuando Jesús está diciendo ámense los unos a los otros, está enseñando que amemos a la iglesia. ¿Me expliqué? Dese cuenta que no están las palabras explícitas otra vez, pero lo podemos sobreentender. Jesús está diciendo: quiero que amen a la iglesia así como yo los he amado a ustedes también. Así que Él nos dio este nuevo mandamiento. Por eso Él le pone ahí: un mandamiento nuevo les doy. Así que si quisiéramos agregar un mandamiento a los mandamientos que ya teníamos, el mandamiento que tendríamos que agregar de acuerdo a estas palabras es amar a nuestra iglesia. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque Jesús lo está pidiendo. ¿Me estoy explicando? Entonces usted y yo tenemos que amar a la iglesia. ¿Por qué tenemos que amar a la iglesia? No solamente porque es un mandato de Dios o de Jesucristo, sino porque también Jesucristo dijo que en eso se conocería quiénes eran sus verdaderos discípulos. En otras palabras, amar a la iglesia es una señal de sus verdaderos discípulos. Vayamos a Juan 13:35, donde estamos leyendo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Te estás dando cuenta de esto? Ajá. Entonces ve cómo vamos. Cristo ama a la iglesia. Después de que Cristo ama a la iglesia, nos manda que nosotros amemos a la iglesia. Y después de que nos manda que nosotros amemos a la iglesia, nos dice que esto es una señal de los que son realmente sus discípulos. ¿Quieres saber quiénes son los verdaderos cristianos? ¿Quieres saber quiénes son los verdaderos discípulos de Cristo? Los que aman la iglesia. Aquí lo está diciendo el Señor. En esto van a conocer todos que sois mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Si ustedes aman a la iglesia, va a ser una señal de que son mis discípulos. Así que escúchame bien, voy a volver a preguntar: ¿cuántos amamos a la iglesia? Voy a ser más específico: ¿cuántos aman a su iglesia? ¿Cómo amas a tu iglesia? ¿De qué manera amas a tu iglesia? ¿Te has puesto a pensar? Si yo me bajara en este momento y fuera uno por uno y te dijera: a ver, hermano, usted dice que usted ama a su iglesia, dígame qué está haciendo para demostrar que ama a su iglesia. ¿Qué me diría? ¿Qué me diría? Piénselo nada más, no me diga, porque no me voy a bajar, ni se ponga nervioso, porque tampoco voy a empezar a preguntarle a cada uno. Pero piénselo: si me bajara yo en este momento y fuera uno por uno poniéndole el micrófono, grabándolos ahí en el video, preguntándole: usted dice que ama a su iglesia. La pregunta es: ¿cómo demuestra usted que está amando a su iglesia? Debe de pensar al menos una cosa, ¿sí? Voy a poner un ejemplo para que entienda esto. Si usted dice que ama a su esposa y se lo dice,
¿Cómo le demuestra que la ama? Vamos a cambiarlo ahora para las esposas. Si usted dice que ama a su esposo y se lo dice, ¿cómo le demuestra a su esposo que lo está amando? A lo mejor hace algunas cosas que a él le agradan. ¿Sí o no? ¿Verdad? A lo mejor sabes que le gusta comer con tortillitas hechas a mano. Y cuando tu marido llega, pues ya están las tortillitas bien aplaudidas, ¿verdad? A mano. Y entonces dice el esposo: ay, mi viejita me dice que me ama y me lo dice con unas tortillas del comalito a la mesa. Es ayuno, ¿verdad? Siempre la carne me gana. Siempre. Ni modo. Es para que la prueba sea mayor para ustedes. Cuando alguien dice que ama a su iglesia, debe de alguna manera, escúchame bien, de alguna manera debe demostrarlo. Por eso Cristo nos dio ejemplo de cómo amar a la iglesia. Le acabo de decir al principio que esta es una enseñanza muy sencilla, muy fácil, pero muy importante para todos. ¿Por qué? Porque hay personas que le aseguro que dicen: amo a mi iglesia, pero no saben cómo demostrar que aman a su iglesia. Así que en esta tarde yo te quiero llevar a través del ejemplo de Jesucristo para que aprendamos cómo es que Él amó a la iglesia. Tengo que apurarme. Efesios capítulo 5, verso 1 y verso 2. Dice: sed pues imitadores de Dios. Aquí está el ejemplo. Como hijos amados, y andad en amor. Y aquí está: como también Cristo nos amó. Y comienza a demostrarnos, ¿verdad? Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora vayamos a Efesios 5, versículo 22. Y dice: maridos, ¿cuántos maridos tenemos? Si tienes a tu marido a un lado, hermana, dale un codazo y dile: te van a hablar. Dile: abre los oídos porque te van a hablar. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y otra vez la palabra: y se entregó a sí mismo por ella. Ahora escúchame bien. Esta tarde, hermanos, estos versículos que estamos leyendo normalmente se leen en una boda. ¿Ha ido a alguna boda y ha escuchado estos versículos? Sí. Pero te voy a decir algo. Cuando estos versículos se escribieron, realmente el apóstol Pablo no tanto estaba pensando en una boda, no tanto estaba pensando en el matrimonio, estaba pensando en Cristo y la iglesia. Hello, aquí estamos. Sin embargo, usa el ejemplo del matrimonio y le habla a los matrimonios y también le habla a las esposas, aunque me salté el versículo de las esposas, pero me lo salté a propósito porque no se trata de hablar del matrimonio en esta tarde, ¿verdad? Pero ahí está, lo pueden leer las mujeres que se tienen que sujetar a sus maridos, ¿sí? Pero habla de la iglesia y de Cristo más que hablar del matrimonio. Es un ejemplo solamente el que está tomando el apóstol Pablo. ¿Para qué? ¿Para qué toma este ejemplo? Para enseñarnos, escucha bien, de qué manera Cristo amó a la iglesia. ¿Estás conmigo? ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Voy a volver a leer esos versículos que acabamos de leer. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó,
Como Él nos amó, dice ahí la escritura, se entregó. Diga conmigo, se entregó. Se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En Efesios 5:25 volvemos a encontrar cómo Cristo amó a la iglesia, pero pone el ejemplo del matrimonio. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y dice que se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿qué le tienes que decir a tu marido? Marido, me tienes que amar a mí así como Cristo. Échale una miradita a tu marido que lo tienes al lado y dile, me tienes que amar así como Cristo. Ajá. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Dice que se entregó. Se entregó a sí mismo. Entonces, escúchame bien. Cristo nos enseñó a amar a la iglesia con entrega. Cristo nos enseñó a amar a la iglesia con entrega. Y cuando hablamos, de amar a la iglesia con entrega, estamos hablando de amar a la iglesia como a nosotros mismos. Por eso dice que Él se entregó a sí mismo. En otras palabras, Jesús no tenía necesidad de ir a la cruz. Jesús no tenía necesidad de ir a la cruz a morir por los pecados porque Él no tenía pecado. Sin embargo, se entregó a sí mismo porque estaba pensando precisamente en nosotros. Entonces Él se entrega y de esta manera le enseña a la iglesia cómo amarla o cómo debemos nosotros amarla. Cristo nos enseña que debemos amar a la iglesia con entrega. En otras palabras, si yo voy a amar a la iglesia, la voy a amar como a mí mismo. ¿Cuántos se aman a ustedes mismos? Ahora, si no te amas a ti mismo, yo quiero decirte que te vamos a mandar a hacer tu obituario mañana. Y te vamos a poner una de las cruces más grandes en tu tumba. Y te vamos a decir, aquí murió uno que ni siquiera se amaba a sí mismo. ¿Te gustaría eso? ¿Ah? Ahora te voy a decir algo que dice más adelante, y aunque no se está hablando de los matrimonios, pero vuelvo a repetir, se usa los matrimonios para darnos el ejemplo de cómo Cristo amó a la iglesia y cómo usted y yo tenemos que amar a la iglesia. ¿Sí? Si tú amas a tu esposa, varón, te amas a ti mismo. Y si no amas a tu esposa, pues no te amas ni a ti mismo. Entonces te estamos diciendo que a ti te vamos a hacer un obituario con una cruz bien grandota, te vamos a enterrar y vamos a decir, ¿sabe qué? Aquí está un fulano que no se amaba ni a sí mismo. ¿Cómo ven? Pero sí nos amamos, ¿verdad? Yo me amo a mí mismo, hermanos. Imagínate, si una persona no se ama ni a sí mismo, wow, no sé qué podemos hacer por esa gente. ¿Sí o no? Una cosa es amar a los demás, pero otra cosa es amarte a ti mismo. Y mira, a lo mejor hay personas que dicen, bueno, yo no puedo amar a los demás, pero ámate a ti mismo. Y cuando amas a tu esposa, te estás amando a ti mismo. Cuando amas a la iglesia como lo amó Cristo y te entregas, entonces te estás amando a ti mismo también, porque amar a la iglesia con entrega es amarla como a nosotros mismos.
Esto hay que entenderlo, hermanos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, vuelvo a repetir, que van a la iglesia como si fuera un club. La iglesia no es un club. La iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo, donde tenemos que aprendernos a amar unos a otros como a nosotros mismos. En la iglesia tenemos que entregarnos. ¿Sí me está oyendo? Tenemos que entregarnos. Por eso, mira, Jesús dice, o mejor dicho, la escritura dice ahí en Efesios capítulo 5, donde estamos leyendo, ¿verdad? Voy a leer otra vez el versículo 25. Maridos, amen a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26. Si dice que se entregó, fíjate, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia, oiga, gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28, ahí te va por si no lo habías creído al principio. Así también, a ver si te cae el 20. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque el que ama a su mujer, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hermanos, necesitamos nosotros entrega, o debe de haber una entrega para lograr una iglesia santa, una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha. ¿Está oyendo? Jesucristo se entregó para lograr estas tres cosas en su iglesia: una iglesia santa, una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha. Por eso Él se entregó, amó con entrega. Mira, en el matrimonio no podemos tener nosotros una vida o una familia santa, gloriosa y ejemplar o sin mancha si no hay entrega. ¿Estás conmigo? Tú no puedes tener una esposa o una mujer santa, gloriosa y ejemplar si no la amas con entrega. Lo mismo para usted, hermana. Usted no puede tener un esposo santo, glorioso y ejemplar si usted no lo ama con entrega, o sea, amándolo como a usted misma. Cuando se habla de amar con entrega, se habla, de amar dándolo todo. Es con todo, como hemos dicho anteriormente. Con todo. Cuando tú amas a tu iglesia con entrega, iglesia, entonces el resultado es una iglesia santa. El resultado es una iglesia gloriosa, donde el poder de Dios se mueve cada día que nos reunimos. ¿Por qué? Porque los que venimos y somos parte de esa iglesia, la amamos con entrega, le ponemos pasión a lo que hacemos, y por eso mi iglesia es una iglesia gloriosa. Cuando Jesucristo se entregó por la iglesia, hermanos, y lo entregó todo, Él tenía en su mente una iglesia santa. Él tenía en su mente una iglesia gloriosa. Él no tenía en su mente una iglesia allí toda apachurrada. Él no tenía en su mente una iglesia ahí mediocre. Él no tenía en su mente una iglesia débil. Él no tenía en su mente una iglesia, hermanos, allí que fuera una iglesia que no fuera ejemplar. Jesús tenía en su mente una iglesia gloriosa. ¿Estás oyendo, iglesia? La pregunta es, ¿tú y yo tenemos en nuestra mente hacer de nuestra iglesia una iglesia gloriosa? ¿Qué estás haciendo tú para que tu iglesia sea una iglesia gloriosa? Ay, no sé, pastor.
Yo ni me entero de lo que están haciendo en la iglesia. Que hoy iba a haber ayuno, ¿a poco? Ay, no sé. Tenemos noticias, ¿verdad? Por ahí y alguna persona ni siquiera se entera. ¿De veras? Sí. No, cuando tú estás entregado a tu iglesia, todo lo que sucede en tu iglesia te importa. ¿Sí o no? Es como si yo dijera, a mí mi familia me importa y los amo con entrega, pero que alguien me preguntara, oiga, y su hijo Jordián va a entrar al colegio, y yo digo, no sé si ya acabó la high school. Imagínese, ¿dónde podría yo salir con eso? Oiga, ¿usted no ama a su familia con entrega? ¿Sí me estoy explicando? Entrégate. Cristo cuando amó a la iglesia se entregó. ¿Sabes que todo lo que somos le pertenece al Señor? Hay una entrega. Por eso Romanos 12:1 dice que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, agradable a Dios. Se lo presentemos. Cada día que tú vienes como un sacrificio totalmente entregado al Señor. Donde quiera que tú estás, vives como un sacrificio vivo que está totalmente entregado a Dios y a su iglesia. Y todo lo que hacemos, hermanos, lo hacemos por amor a Dios, por amor a su iglesia y porque queremos que nuestra iglesia sea una iglesia gloriosa. Yo estaba pensando en esto, ¿verdad? Anoche que escribía y hoy en la madrugada también, y decía, Señor, yo voy a hacer todo lo que esté de mi parte para que la iglesia a la cual pertenezco aquí en Tyler sea una iglesia como la que tú pensaste. Una iglesia santa, una iglesia gloriosa y una iglesia ejemplar. ¿Y sabes qué? Para que sea una iglesia gloriosa, se necesita de gente entregada. ¿Sí o no? Desafortunadamente en las iglesias lo que menos a veces se tiene es gente con entrega. Desafortunadamente en las iglesias lo único que hacemos a veces es entregar un poquito de mucho de lo que tenemos. Tiempo, un poquito. Esfuerzo, un poquito. Dinero, un poquito. Ahí cuando me acuerdo, ¿verdad? Visitar, pues no sé ni visitar. Evangelizar, pues menos. ¿Sí? Cantar, pues ni se digan, a mí no cuente conmigo cantar. Pero yo quiero decirte que cantar no solamente se trata de cantar acá al frente. Usted allá puede alabar al Señor juntamente con nosotros y hacerlo con entrega. A los que están aquí al frente se les pide entrega a la hora de cantar, a la hora de alabar al Señor. Pero usted también es parte de la iglesia y usted también tiene que hacerlo con entrega. ¿Para qué? Para que nuestros servicios sean gloriosos. Ya se fueron, creo. Estoy hablando de una iglesia gloriosa. ¿Está oyendo? De una iglesia gloriosa. ¿Sí? De una iglesia que cumple lo que dice la palabra, ¿verdad? Que llegan por sus atrios con alabanza, por sus puertas con acción de gracias, y que le alaban y le bendicen. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno y su misericordia es para siempre. Yo le decía el otro día a los hermanos el viernes, mira, cuando estamos adorando al Señor, el Señor quiere una respuesta de nosotros conforme a lo que estamos nosotros diciendo. Si le decimos, Señor, tú eres bueno, pues entonces vamos a demostrar con nuestras acciones que Él es bueno. Amén. Si decimos que somos parte de una iglesia gloriosa, pues entonces actuemos como miembros de una iglesia gloriosa. Cristo nos enseñó a entregarnos para poder amar a la iglesia. Yo te pregunto, ¿realmente estás comprometido con tu iglesia? ¿Estás entregado a tu iglesia?
Porque sucede como en el matrimonio: si no estás comprometido con tu pareja, si no estás entregado con tu pareja, no va a ser un matrimonio glorioso. En la iglesia es la misma manera. Si no estás comprometido con tu iglesia, si no amas a tu iglesia, no vas a tener una experiencia gloriosa en tu iglesia. Pero en el momento en el que tú te comprometas, en el momento en el que usted se entregue como Cristo se entregó y ame a la iglesia como a usted mismo, en ese momento, cada vez que usted venga a su iglesia, va a ser una experiencia gloriosa. Cristo nos enseñó entonces que debemos entregarnos para amar a nuestra iglesia. Cristo también nos enseñó que tenemos, escúchame bien, que sustentar a la iglesia. Esta es otra manera de amar a nuestra iglesia. No solamente tenemos que entregarnos y amarla como a nosotros mismos, sino también tenemos que sustentar a nuestra iglesia. En Efesios capítulo 5, versículo 29 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Por eso te decía al principio: si tú no te amas a ti mismo, hermano, te tenemos que enterrar y poner la cruz más grande, diciendo: este hombre ni siquiera se amaba a sí mismo. Aquí está diciendo: porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Así que si alguien aborrece a su pareja, está aborreciendo a su propia carne. ¿Está entendiendo eso? Pero Jesús lo tiene en su mente, o el apóstol lo tiene en su mente y dice: nadie aborrece jamás o aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. ¿Qué hace usted con su carnita? ¿Cuántos ya están esperando que el pastor termine de predicar? Porque ya están esperando en la barbacoa que nos está esperando allá atrás. Ya están pensando. ¿Qué dice? Ahorita te vas a gozar, carnita mía. ¿Qué pasa con nuestra carne? La sustentamos, como también Cristo dice ahí, a la iglesia. Cuando la Biblia habla aquí de sustentar, hermanos, es una palabra griega que quiere decir criar a madurez. En otras palabras, ayudar a crecer. Eso es lo que quiere decir ahí la escritura: ayudar a crecer. Entrenar a alguien con ternura. Eso es lo que está diciendo la palabra sustentar. Entonces mira cómo cambia la escritura otra vez, ¿sí? Cristo nos enseñó a sustentar a la iglesia, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. En otras palabras, le ayuda a crecer, la cría para que alcance la madurez, la entrena con cariño. Eso es lo que está diciendo la palabra sustentar. En la iglesia, si yo amo a mi iglesia, yo debo de ser una persona que ayude a que otros crezcan. Si yo amo a mi esposa, yo tengo que ayudar a que ella crezca, a que ella madure. Y lo mismo con mi esposa: si ella me ama a mí, ella me tiene que ayudar a que yo crezca, a que yo madure. Porque a veces en el matrimonio uno es más maduro que el otro. ¿Sí o no? A veces es el hombre el más maduro, y la inmadura o la que se comporta como niña es la hermana de 40 años, o 46, o 48, o 50 a veces.
Tiene 50 y no ha madurado. Se sigue portando caprichosa como esa niña de 16 que quería todas las cosas y, ay papi, si no me lo das, se tira al suelo y ahí está pataleando y gritando porque quiere el dulce. En el matrimonio tenemos que ayudarnos a crecer el uno con el otro porque nos amamos. En la iglesia se tiene que ayudar a crecer el uno con el otro porque nos amamos. Así que ¿cómo yo puedo amar a mi iglesia? Entregándome. Segundo, sustentando a mi iglesia, ayudando a que mi iglesia madure. ¿Cómo voy a ayudar a que mi iglesia madure? Número uno, madurando yo. ¿Sí o no? Dejando de darle lata a mi pastor. ¿Sí o no? Creciendo. Cuando yo crezco y ya mi pastor no tiene que estar batalla y batalla conmigo, entonces yo estoy demostrando que amo a la iglesia. ¿Por qué? Porque estoy fomentando el crecimiento, estoy fomentando la madurez de cada miembro de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo he sido entrenado y ahora voy a entrenar a otros. Por eso dice que Cristo nos enseñó a sustentar a la iglesia. Dígame una cosa, ¿no entrenó Él a sus discípulos? ¿No les ayudó a crecer? Claro que sí. Les ayudó a crecer, les ayudó a madurar, los entrenó para hacer la obra que ellos necesitaban hacer. Entonces, iglesia, ayudemos a nuestra iglesia a madurar. Madurando nosotros mismos, creciendo nosotros mismos y después entrenando a los que están naciendo en la palabra del Señor. Pero también dice la Escritura 5:29 otra vez, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, y luego le agrega, y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces Cristo nos enseñó a amar a la iglesia con entrega. Cristo nos enseñó a sustentar a la iglesia y Cristo nos enseñó a cuidar a la iglesia. Esta es una manera de demostrar que nosotros amamos a la iglesia, cuando nosotros cuidamos a nuestra iglesia. La palabra cuidar aquí, hermanos, y estoy terminando con esto, significa fomentar ternura. Oiga esto, significa fomentar ternura. Significa empollar. Dar calor como la gallina cuando pone, ¿verdad?, bajo sus alas a sus pequeños para darles calor, ¿verdad? Eso es lo que significa cuidar la iglesia. Y la Biblia nos está diciendo que tenemos que cuidar la iglesia así como Cristo lo hace, así como Cristo lo hizo. Hay que fomentar la ternura en la iglesia. Es triste decirlo, pero en la iglesia a veces hay personas que promocionan o fomentan muchas cosas, pero no la ternura. Fomentan a veces ¿cómo se llama esta? La murmuración. Fomentan a veces el chisme. Fomentan a veces los pleitos, fomentan las diferencias, pero a veces no fomentan la ternura o el compañerismo. Iglesia, estamos llamados a fomentar el buen compañerismo entre nosotros. ¿Cómo yo demuestro que amo a mi iglesia? Cuando fomento la ternura, cuando fomento la amistad entre nosotros mismos. ¿Sí? La fomento.
Fomento ese calorcito entre nosotros, que nos llevemos bien, ¿sí? A lo mejor no somos los cuatachos así que dormimos casi juntos, ¿verdad? Pero nos podemos llevar bien, ¿sí o no? ¿Quién está fomentando aquí el compañerismo? ¿Quién está fomentando aquí la amistad? ¿Quién no está fomentando nada? Vamos a terminar esta parte de leerla, Efesios capítulo 5. Y lo voy a leer acá porque no lo tengo eso escrito que yo recuerde. Efesios 5, versículo 29 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. Tu esposa espera que la sustentes. Tu esposa espera que la cuides, que fomentes ternura. Tu esposo espera que lo sustentes. Tu esposo espera que lo cuides. Parece que no, pero los esposos también necesitan cariñitos, necesitan ternura, porque somos bien ásperos. Respáldeme, hermanos, ¿verdad? Somos bien ásperos. Hasta para la hora del cuchi cuchi somos ásperos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hermanos, ¿sí o no? El hombre inmediatamente quiere llegar al fruto prohibido, dicen por ahí, ¿verdad? Mientras que la mujer dice: espérate, un momento de ternura, un momento de cariño, un momento de sentir ese calor. A ver, empóllame primero. Cúbreme con tus alas primero, aunque estén apestosas, pero cúbreme. Y entonces ya después, ¿verdad? Dice ahí bien claro: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Verso 30: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Verso 31: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y mira lo que te decía al principio: grande es este misterio, mas yo digo esto. Lo que está diciendo Pablo, dice esto, yo digo esto respecto de ¿quién? Respecto de Cristo y de la iglesia. Y luego agrega: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y no se van a salvar mujeres. Y la mujer respete a su marido. Dice: pastor, esta prédica pareció una prédica para una boda de unos recién casados. Pero te vuelvo a repetir, hermano, esta enseñanza es un ejemplo del matrimonio para decirnos cómo tenemos que amar a la iglesia. Amén. ¿Qué pasa con nuestra familia? ¿No entregamos para darle a nuestra familia lo mejor? De la misma manera piensa en la iglesia. Entrégate para dar lo mejor. ¿No en el matrimonio no fomentamos en la casa el compañerismo? ¿Lo fomentamos o no? Porque qué feo se siente estar en la misma casa y no hablarse, ¿no? Qué feo se siente tener una cama king size y nada más dormir uno, o dormir uno en cada esquina. Qué feo es sentarse con tus hijos y que los hijos se den cuenta que papá y mamá no se pueden hablar. Se siente feo, ¿no? ¿No has pasado por ahí? A ver, pecadores, levanten la mano. Yo he pasado por ahí. Pero no dejo que pasen los días.
Porque la Biblia dice que no dejes que el sol se ponga sobre ¿qué? Sobre tu enojo. ¿Sí? Entonces escúchame bien, de la misma manera, por eso el apóstol hace comparación con el matrimonio. En la iglesia, si de repente tienes un conflicto con alguno de tus hermanos, al que tienes que amar, como dice la escritura, no dejes que pasen muchos días, ponte de acuerdo con él. ¿Para qué? Para fomentar el buen ánimo dentro de la iglesia, para fomentar la amistad dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque qué feo es también llegar a una iglesia donde no se hablan varios. ¿Sí o no? Esa no es una iglesia gloriosa. Ahora, lo bueno de esto es que aquí nos hablamos todos. Los de acá dijeron amén, pero los de acá no dijeron nada. ¿Aquí nos hablamos todos? Entonces estamos siendo una iglesia gloriosa, hermanos. Pero creo que nos falta más. Nos falta más entrega. ¿Cuántos dicen amén? Nos falta fomentar más compañerismo. Nos falta fomentar más amistad. Así que busquemos, por favor, fomentar esa ternura, ese compañerismo. Y amemos a nuestra iglesia. Póngase de pie, por favor.